el ser hostiarios y lectores. Israel Palma, Daniel Ríos y Juan Serna. Queridos hermanos, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios y digamos con San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Tenemos un Salvador que es Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra única esperanza. Y sabemos perfectamente de ese único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden todos los beneficios que recibimos, absolutamente todos, tanto los temporales como los espirituales, los naturales y sobrenaturales. La mano de Dios es generosa y providente. Nada escapa a los planes de Dios. Y por eso tenemos que decir con los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hoy estamos envueltos en gozo y paz del Espíritu Santo, por ser el día justamente de este seminario, el Seminario Mayor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Si nos remontamos a los comienzos de este seminario, en la década del 80, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hombres llamados por Dios para ser altes Cristos, otros Cristos, pero van a recibir una gracia muy importante, con esta gracia sobrenatural de poder ser sacerdotes de Jesucristo, ser por privilegio granos de trigo que son molidos para que den mucho fruto. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículos 24 y 25, el mismo Señor Jesús nos dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y es por eso, cuando Dios providencialmente eligió comenzar en México el Seminario Mayor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, lo fundamentó en tres pilares. En primer lugar, la oración, porque necesitamos de Dios. Todos tenemos en cuenta aquello que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y por eso doblaron sus rodillas para suplicar, para pedir, para implorar que surgieran sacerdotes según el corazón de Jesús, que surgieran sacerdotes verdaderos, sacerdotes de la Iglesia romana, sacerdotes de la Iglesia de Cristo, sacerdotes que estuvieran al servicio de la esposa de Cristo para llevar las almas a Dios. Pero unieron a la oración algo muy importante, porque lo tenemos como ejemplo en nuestro divino Maestro, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo sube al altar de la cruz precedido de una tremenda y espantosa pasión. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando habla del Hijo de Dios, dice una expresión muy importante que habla de este sacrificio. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Me amó y se entregó por mí. Y estos hombres que fueron llamados por Dios para ser el fundamento de este seminario, se identificaron con Cristo crucificado. ¿Y qué hicieron? Se sacrificaron. Pasaron terribles sacrificios para poder fundamentar el seminario. Dios les pidió en su providencia sacrificios, pobreza, hambre,
sed, calor, frío, inclusive a veces ser privado de lo más elemental. Pero esto en la sabiduría de Dios tenía un plan: hacer de esos hombres hombres recios, hombres fuertes, hombres firmes, perseverantes, que fueran sacerdotes de Cristo dispuestos a lo que sea, con tal de ganar las almas para Dios, que imitaran a los apóstoles, que después de la venida del Espíritu Santo salieron a predicar el Evangelio y a llevar a toda criatura, a toda creación, la doctrina católica. Pero hay un tercer pilar que pusieron: la perseverancia. Qué importante que es perseverar. Y en esa perseverancia insistieron una y otra vez en recibir una formación adecuada para que fueran sacerdotes de Cristo instruidos en los más elementales rudimentos de la doctrina católica que necesita un sacerdote para poder transmitir a los demás la salvación de Cristo, unido, por supuesto, al santo sacrificio de la misa, que es el sol del catolicismo, y a los sacramentos que nos dan la salvación de Cristo nuestro Señor. Y así ellos comenzaron este seminario, el cual hoy festejamos su día. En 1996 se puso la primera piedra, aquí en Hermosillo, de este seminario en el que estamos presentes, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y ahí su excelencia reverendísima, Monseñor Pivaruna, bendijo la primera piedra. Pero en 1999, un 11 de mayo, por providencia de Dios, es elegido un obispo, Monseñor Martín Dávila Gándara, obispo en Misiones, como referencia jerárquica para este seminario católico romano, que es el corazón de la sociedad Trento. Corazón de aquellos católicos romanos de habla hispana que quieren sacerdotes verdaderos, sacerdotes según el corazón de Cristo, sacerdotes que luchen contra el demonio, contra el mundo y contra la carne, sacerdotes que se enfrentan al modernismo, que es la suma de todas las herejías, como nos dice muy bien San Pío X, Papa, en la muy conocida encíclica Pascendi Dominicis Gregis, apacentad el rebaño de Dios, que fue escrita de una manera inspirada para sacarle la careta al modernismo, suma de todas las herejías que quiere presentar como catolicismo, lo que no es catolicismo. Y así, hoy en día, el seminario, en este primer domingo de diciembre, tradicionalmente, como lo hacemos en el tiempo de Adviento, que es tiempo de penitencia, de preparación para la Navidad del Señor, como lo son también otros tiempos en donde están las témporas, y se recogen las primicias, las ofrendas voluntarias que dan los fieles católicos para el sostenimiento del culto de Dios y también para sustentar a los clérigos, a aquellos que se consagran para Dios y que se dedican principalmente al culto divino y a la salvación de las almas, renunciando a tener una familia, renunciando a tener una vida como ustedes tienen, separados para las cosas de Dios, pero cerca de los fieles para llevarlos a Dios. Y así, hoy tendríamos que reflexionar en ese contribuir voluntariamente al sostenimiento de la iglesia, pero hay una contribución que necesitamos mucho más importante que el dinero, mucho más importante que lo material. Es que las familias cristianas, las familias católicas, estén dispuestas, si así nuestro Señor lo pide,
y su Santa Madre? Que sus hijos sean ofrecidos para ser sacerdotes, para que haya más sacerdotes, para que haya más almas generosas, para que haya más varones de Dios que reciban la consagración sacerdotal, que reciban el sacramento del orden sacerdotal, que reciban el presbiterado, como estos jóvenes que están en camino a recibir el sacerdocio y que hoy la Iglesia, por boca del obispo, los llama y reconoce en ellos vocación sacerdotal. ¿Cuántos padres, cuántas madres son orgullosas de sus hijos porque estudian, porque tienen inteligencia, porque tienen un buen trabajo, pero no piensan que Dios puede llamar a sus hijos al sacerdocio? Es un privilegio para una familia que su hijo sea llamado al sacerdocio. Es alter Christo, otro Cristo, que va a mediar entre Dios y los hombres, unido a Jesucristo nuestro Señor, subiendo al altar para renovar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en medio de esta reflexión y de este pedido y de esta súplica a los padres presentes y ausentes, que no nieguen sus hijos a Dios. Si Él lo pide, si así lo desea nuestro Señor, ofrézcanselo y van a recibir muchas bendiciones en esta vida y también en la otra. Pero en medio de esta reflexión, providencialmente hoy, nuestra Madre la Iglesia celebra el segundo domingo de Adviento. La idea central de este segundo domingo de Adviento es ver a Jesucristo como el único Salvador, el Redentor, el Mesías prometido. Podríamos decir con el profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 7, el deseado de las naciones. Cristo, para el alma que lo descubre, para el alma que se deja guiar por Cristo, es el deseado de las naciones. Es nuestro deseado. Cristo es tu deseado. ¿Lo deseas a Cristo? ¿Deseas que Cristo conduzca tu vida? ¿Deseas que Cristo se adueñe de tu vida? Pero frente a Jesucristo como Salvador hay un escándalo que Cristo advierte hoy en el Evangelio. Dice, bienaventurados aquellos que no se escandalizaren de mí. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo de Cristo es el escándalo de la cruz. Porque después de ver las maravillas que obra Jesucristo como Dios hecho hombre, en su vida pública, haciendo milagros, prodigios y una manera extraordinaria de predicar, distinta a la que predicaban los sumos sacerdotes, los sacerdotes judíos, los fariseos, los doctores de la ley. Dice, nos habla de una manera distinta, pero muy conveniente. Pero frente a esa realidad hay un escándalo. Un escándalo que el apóstol San Pablo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 23 y 24, lo describe de una manera inspirada. Predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero es poder de Dios y sabiduría de Dios para los que creen. Es por eso que el sacerdote debe llevar la delantera en la cruz de Cristo, debe participar de la victoria de la cruz de Cristo. Pero para participar de esa victoria, primero tiene que participar de su sacrificio. Pero ese sacrificio que el sacerdote debe hacerlo por amor. Debe hacerlo inspirado por el amor de Dios. Debe recordar las palabras de San Pablo, me amó y se entregó por mí. Me amó y me llamó a ser sacerdote. Me amó y me dio la vocación sacerdotal. Y los fieles podrían decir, me amó y me hizo bautizado. Me hizo cristiano. Me amó y me da a comer su cuerpo y su sangre, la Santa Comunión. Me amó y me da la misa que renueva el sacrificio de la cruz. Me amó y me perdona los pecados en el sacramento de la confesión. Pero ¿cómo podrían ser perdonados sus pecados?
¿Cómo podrían comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo podrían asistir a la celebración de la misa si no tienen sacerdotes? Misionando en distintos lugares, uno ve la escasez de sacerdotes. Las almas que suplican tener misa y no la tienen. Poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo y no lo pueden hacer. Poder confesar sus pecados y no tienen quien los escuche. Y tienen que conformarse con hacer un acto de contrición perfecta. Y ustedes piensan en pedir más vocaciones sacerdotales y también religiosas que oren por nosotros y se dediquen a hacer el apoyo de los sacerdotes. Ustedes son privilegiados, tienen sacerdotes, tienen una congregación, la Sociedad Sacerdotal Trento, tienen distintas iglesias donde son atendidos. Pero tengan cuidado, porque si no son generosos en dar vocaciones, si no suplican vocaciones, la gracia les puede ser quitada. Pidan con amor, pero con temblor. Supliquen e imploren para que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Hoy, 3 jóvenes se convirtieron en clérigos, en hostiarios y en lectores. Existe una verdadera jerarquía fundada en los oficios propios de cada orden, según la influencia que tenga en la edificación de la Iglesia de Dios. El Concilio Sagrado de Trento habló de un triple grupo de jerarquía de la Iglesia: obispos, presbíteros y ministros. Basta observar con atención las distintas misiones encomendadas a las distintas órdenes como verdaderos misterios divinos. Se trata de asegurar la obra de Dios en su Iglesia, en su amada esposa. Jesucristo vincula a su Iglesia de una manera especial y segrega, separa para el culto divino y la salvación de las almas, para darle gloria a Él. Separa a su servicio a hombres, a candidatos, que llama. He aquí este misterio divino, que a través de la diversidad de funciones y multiplicidad de miembros, Cristo nuestro Señor va formando su cuerpo místico, su plenitud, que es la Iglesia, como nos recuerda San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 23. Los tonsurados, aquellos que se acercaron al señor obispo y como signo les cortó el cabello. Coloca a estos laicos en el estado clerical, es decir, son separados para Dios. Su tonsura, ese corte del cabello por parte del obispo que le dice: el Señor es la porción de mi herencia. Es decir, por haber sido tonsurado, por haber sido pasar a ser parte de los clérigos, tu herencia, tu tesoro, lo más importante que tienes es el Señor, es Dios. Él tiene que ocupar todo tu corazón, todas tus aspiraciones. Y se entrega al Señor, viviendo una vida intensa de entrega a Dios, que bajo la responsabilidad del obispo, el cual reconoce aptitudes para el sacerdocio y auténtica vocación. Cuando recibió el sobrepelliz, se le dijo: que el Señor te revista del hombre nuevo. Cada día al levantarse se deben entregar a Dios a través de la Virgen y pedir ser hombres nuevos en Cristo, que irradien a Jesucristo, que muestren a Jesucristo, que hablen como Jesucristo, que hagan que los demás se enamoren de Jesucristo y que no tengan miedo a la cruz. Las 4 órdenes menores corresponden a otros tantos oficios necesarios para la celebración del culto divino. Son de institución eclesiástica antiquísima,
y pertenecen a los tesoros de nuestra Madre la Iglesia y justamente con el subdiaconado. Sus pasos que el clérigo penetra en la misión sacerdotal, se le entrega un signo correspondiente al cargo, una bendición que precede una invitación a una plegaria, con una instrucción adecuada que el obispo dice en esas líneas fundamentales lo que se va a recibir. El hostiario, el lector, el exorcista, el acólito. Los jóvenes clérigos hoy han recibido, aparte de su tonsura, las órdenes menores de hostiario y lector. Como hostiarios encargados de tocar las campanas, de abrir y cerrar la iglesia. Y se les dice esta amonestación, de que tienen que cerrar al diablo y abrir a Dios con palabras y con ejemplos, la invisible morada de Dios. Retener en su corazón y poner en práctica las palabras divinas que escuchan. Lo que escuchan lo deben llevar a la práctica. Cuando rezan el oficio divino, cuando asisten a la Santa Misa, cuando meditan, cuando rezan el Santo Rosario, cuando hacen lo que los superiores les han mandado, están escuchando la palabra de Dios y la están poniendo en práctica. Y así están contribuyendo a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Recibieron también la orden menor del lector, leer los textos sagrados, cantar las lecturas. Lo que han leído con vuestros labios, creedlo con vuestro corazón y ponedlo por obra, que podáis enseñar con palabra y ejemplo. Estos pasos que culminan en el sacerdocio son pasos que nos hablan a nosotros de una entrega total a Jesucristo y que no nos escandalicemos de la cruz, porque la cruz es el modelo, es el molde donde se debe formar un sacerdote. Si todo cristiano debe aspirar a llevar su cruz para llegar al cielo, cuanto más un sacerdote. Por eso, en este hermoso domingo, en este domingo de preparación a la Navidad del Señor, en este domingo del seminario de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, les deseo que tengan paz y gozo y alegría del Espíritu Santo en sus corazones y que nuestra Madre del Cielo, la Inmaculada Virgen de Guadalupe, que tanto ha bendecido esta tierra del Señor, México, pueda ser instrumento para que otras almas, otras naciones, otras misiones reciban también la gracia de tener sacerdotes según el corazón de Jesús. Y que hoy, alegrándonos en este día, podamos implorar, podamos suplicar, podamos pedir que surjan santos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. Señor, danos fervientes religiosos. Señor, danos la gracia de imitar tu sagrado corazón, que me amó y se entregó por mí, que está traspasado, herido por nuestros delitos, triturado por nuestros pecados, que nos ama hasta el extremo. Y tú, ¿qué has hecho por Cristo?